Hola, ¿qué tal? Vamos a dar inicio entonces, como les comentaba hace unas horas, vamos a dar inicio al primer tema del año, al encuentro número uno. Y pues me da gusto hacer esta grabación y así lo vamos a estar manejando todo el ciclo mientras estemos en esta situación de no tener la clase presencial, ¿verdad? Van a ocupar un cuaderno, su lápiz, su libro de la catequesis, pero para hacer algunas anotaciones que gusten hacer en el transcurso que les voy dando el tema. Si quieren vayan por su cuaderno, por su lápiz y por su libro de apoyo que les entregaron, ¿verdad? Este, por lo pronto les comento que, que vamos a hacer los encuentros lo más breve posible para que dar únicamente que se lleven ustedes toda el punto importante del encuentro, ¿verdad? Vamos a extendernos lo menos que se pueda para que nada más reciban la información más importante y se logre el objetivo principal de cada encuentro. Entonces, si ya tienen su cuaderno, su lápiz, vamos a dar inicio, ¿verdad? Ok, vamos a iniciar con la oración. Vamos a disponernos a entrar en contacto con nuestro Señor Dios para vivir este encuentro en todo su esplendor, para estar en la misma sintonía. Vamos a iniciar con esta oración para así pedirle a Dios que nos acompañe y al Espíritu Santo que derrame sus dones sobre nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, en este día te damos gracias por todos los regalos que nos has dado, por permitirnos iniciar nuevamente este curso de catequesis, este ciclo nuevo. Y te pedimos que nos acompañes en el transcurso del año en todos y cada uno de los encuentros y en todos los momentos de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por todas las personas que están enfermas, que por todas las personas que están padeciendo esta enfermedad que nos invadió. Te pedimos por todo el cuerpo médico que está al frente de esta lucha, para que los fortalezcas y los acompañes en todo momento. Te pedimos por nuestras familias, para que nos guíes, nos oyentes y también nos acompañes tomados de la mano. Y todos juntos vamos a hacer la siguiente oración y decimos: Espíritu Santo, que vives dentro de mi corazón desde el momento de mi bautizo. Gracias por llenarme de amor de Dios. Ayúdame a portarme bien y a hacer mis tareas en el colegio y en casa. No dejes que nada malo me suceda, y decirles siempre a Jesús y a María que los amo con todo mi corazón. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ok, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Vamos a iniciar con una pregunta. La pregunta es: ¿te consideras discípulo de Jesús? Vamos a ver, esta parte del discípulo ustedes ya la tuvieron que haber visto en el año pasado. Acuérdense que discípulo es el aprendiz del maestro. El maestro es Jesús. Entonces, ¿te consideras discípulo de Jesús? Escriban la pregunta en su cuaderno y contesten sí o no. Segunda pregunta: ¿te consideras servidor de Jesús?
Servidor de Jesús es cuando tú te pones al servicio de los demás, cuando por amor ayudas a los demás, a tu prójimo. De esa forma sirves a Jesús sirviendo a los demás en cualquier actividad. Y finalmente, tercera pregunta, ¿te consideras amigo de Jesús? Igual, ¿sí o no? En cada una de las preguntas van a poner sí y por qué, y van a poner no. Si ponen no, también por qué no, ¿verdad? Si te consideras discípulo, si tú pones sí, vas a escribir por qué sí. Si pones no, ¿por qué no? Y así con cada una de las preguntas, ¿ah? Ahorita no las van a contestar, al final, las contestan al final del tema y va a ser pues va a ser prácticamente como su tarea, ¿no? Bueno, después de estas tres preguntas, vamos al tema. El tema de hoy se llama Abraham, amigo de Dios. Es el encuentro 2 de su libro, ahí lo pueden checar en su libro. Ya después ustedes le dan una repasada para reforzar todo lo que yo les voy a comentar el día de hoy. Entonces el tema de hoy es Abraham, amigo de Dios. Bueno, hoy conoceremos a Abraham, un amigo fiel de Dios. A lo mejor ustedes ya han escuchado hablar de Abraham, o a lo mejor no. Ahorita conforme les vaya narrando o platicándoles ciertos aspectos de la vida de Abraham, a lo mejor lo van a recordar, ¿verdad? Abraham, un amigo fiel de Dios. Bueno, Abraham fue un hombre humilde, obediente y que creía mucho en Dios, confiaba mucho en Dios. A pesar de ser mayor, ya Abraham tenía una edad muy avanzada, ya era una persona mayor, no tenía hijos. Él estaba casado, su esposa se llamaba Sara y ya los dos eran personas adultas mayores y ya grandes, aún pues nunca recibieron ese regalo de Dios que fue tener un hijo, ¿verdad? Y a pesar de todo, de su edad, pues él seguía todavía con el anhelo, con el deseo de ser papá, ¿verdad? Y esperando o con la esperanza de que Dios le regalara un hijo a él y a su esposa, ¿verdad? Él tenía un contacto muy cercano con Dios, él hacía mucha oración y platicaba mucho con Dios, Dios se acercaba a él y también siempre pues tenían una relación, como dice el tema, ¿no? De amigos, una relación de amigos en la que pues platican mucho y Abraham como era una persona obediente y con mucha confianza ante Dios, pues él seguía siempre, obedecía sus indicaciones, ¿no? Todo lo que Dios pues le indicaba, Abraham siempre con toda su confianza seguía esos pasos, ¿no? Un día Dios le prometió una descendencia grande, pero he aquí la duda, ¿no? Porque él ya era una persona mayor y Dios le dice, Abraham, o sea, te voy a dar una descendencia grande. Y pues Abraham decía, pues no tengo ni hijos, ¿no? Pero no perdía la fe y la esperanza. Él confiaba en lo que Dios le decía. Vamos a leer el texto de Génesis, capítulo 12, versículo del 1 al 2. También siempre, ahorita ya a lo mejor ya no se muevan de su lugar, ahí permanezcan, pero siempre antes de iniciar la catequesis tienen que estar acompañados también de su Biblia, ¿ok? Bueno, esta vez la vamos a leer de ahí de pantalla, el texto bíblico, Génesis 12, capítulo 12, versículo del 1 al 2. Y dice, Yahvé dijo a Abraham, deja tu país, a los de tu raza y a la familia de tu padre, y anda a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú seas una bendición. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Bueno, aquí está lo que yo les comentaba anteriormente al texto bíblico, que Dios le había prometido una descendencia grande a Abraham. Bueno, después de que Dios le dijo esto a Abraham, de que pues que tomara su camino, que él lo iba a llevar a una tierra prometida, a una tierra donde él iba a tener su descendencia y que iba a formar algo muy grande, ¿verdad? Abraham se fue con su esposa y con su sobrino Lot y se fueron obedeciendo la indicación que Dios le dio, ¿no? Fíjense, se fueron al encuentro de esa tierra que Dios le había prometido. Fíjense, después de, pasaron los años y después, no sé, un poco más de 20 años, por fin Dios les dio la bendición de ser padres a Abraham y a Sara. Fíjense, muchas veces nosotros pedimos algo a Dios y de todo corazón se los pedimos, pero a veces no tenemos la paciencia o no esperamos el momento en que Dios nos va a bendecir con esa petición que le hicimos. Pero Dios siempre nos escucha, Dios siempre nos escucha y nos da sus bendiciones. Pero muchas veces puede pasar mucho tiempo. Aquí pasaron más de 20 años. Abraham ya tenía aproximadamente 100 años, fíjense. O sea, normalmente ahorita dices, no, pues 100 años. ¿Quién puede ser padre a los 100 años? Pues es muy complicado, ¿no? Pero sin embargo, Abraham y Sara siempre tuvieron esa esperanza y confiaron en Dios. Y finalmente, después de que pasaron más de 20 años, por fin Dios les concede el regalo de ser padres, ¿verdad? Ellos tienen a su único hijo y le pusieron por nombre Isaac. Isaac es el primer hijo, es el primero y único hijo de Abraham y de Sara, ¿no? Y ya después de Isaac, pues tuvo dos hijos, fue Esaú y Jacob. Ellos fueron los hijos de Isaac, nietos de Abraham y Sara, ¿no? Ya después con el tiempo, o sea, ahí inició esa descendencia que Dios le había prometido a Abraham, ¿no? Ahí empezó esa descendencia, empezó a crecer la familia de Abraham. Ya después, también Jacob, hijo de Isaac, nieto de Abraham, también Jacob recibió esa promesa de Dios hecha a Abraham, se la volvió a, igual esa promesa se la volvió a hacer a Jacob, ¿verdad? Bueno, y ahí pues también conocemos a Abraham, a Isaac y a Jacob como los patriarcas, ¿verdad? Los antiguos padres del pueblo de Dios, ¿verdad? Siempre cuando ustedes escuchen los patriarcas del pueblo de Dios va a ser Abraham, Isaac y Jacob, que fueron los primeros, digamos, la primera descendencia de esa tierra prometida donde Dios inició su pueblo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues empezó a crecer Isaac, hijo de Abraham, pues vivían muy felices y Abraham seguía en esa comunicación con Dios. Todo el tiempo Abraham se guiaba por los consejos que Dios le daba, ¿verdad? Y un día Dios le pide a Abraham que, le dice, ¿no? Y le pide que fuera ahí al monte y que tenía que sacrificar a su hijo, a Isaac. O sea, prácticamente le dijo que, pues, que tenía que matarlo, ¿no? Que tenía que matar, sacrificar era cuando matabas algo en honor a Dios. Normalmente siempre en aquellos tiempos se sacrificaban a los corderos
digamos, a los borregos, ¿no? Al cordero de un borrego, a los animales. Pero esta vez Dios le dijo a Abraham, Abraham, tienes que sacrificar a tu hijo. Imagínense a un papá que le digan que tiene que sacrificar a su hijo. Lo más seguro es que, pues que no lo haga, ¿verdad? Porque matar a tu hijo, o sea, es algo que uno no podría hacer, pero sin embargo, como les he dicho desde el inicio, Abraham era una persona que tenía mucho contacto con Dios, siempre estaba en oración y siempre seguía las indicaciones que Dios le hacía. Entonces, pues Abraham tomó a Isaac y le dijo, vamos, acompáñame hijo, vamos a ir allá a lo alto del monte porque vamos a hacer un sacrificio. Entonces cuando iban caminando, llegó el momento en que Isaac le dijo, papá, pero ¿dónde está el cordero o el animal que vamos a sacrificar? Y Abraham le contesta, Dios proveerá. O sea, como diciendo, no te preocupes, Dios, o sea, Dios nos acompaña y Él nos proveerá con lo que necesitamos para este sacrificio, ¿no? Pues Abraham ya sabía que a quien iba a sacrificar era a su hijo, ¿no? Entonces Abraham siguió y llegó al monte confundido, pues estaba confundido, ¿verdad? Estaba confundido por esto que Dios le pedía, pero sin embargo, él pues no dejó de creer y de confiar y de obedecer a Dios, ¿verdad? Cuando estaba ya Abraham listo para el sacrificio, o sea, pues Isaac, o sea, era un niño pequeño, pero ya comprendía todo. Entonces, al darse cuenta que su papá lo comienza a colocar para hacerle el sacrificio, pues Isaac asustado también y Abraham confundido, pero sin embargo ya estaba dispuesto a hacer el sacrificio. De repente se le aparece un ángel a Abraham. Se aparece un ángel en su presencia y le dijo, no le hagas nada al niño. Dios ha visto tu obediencia y que y sabe Dios que tú crees en él. Entonces se detuvo Abraham. De hecho, Abraham ya iba a sacrificar a Isaac cuando el ángel le dice estas palabras, cuando se aparece el ángel y le dice estas palabras, ¿verdad? Le repito las palabras, no le hagas nada al niño. Dios ha visto tu obediencia y sabe que crees en él. Entonces Abraham se detuvo y ya no sacrificó a su hijo. Y entonces ahí demostró Abraham su obediencia y su fe en Dios. Su fe y su confianza en Dios. Ahí la demostró Abraham, ¿verdad? Y fue como una prueba que Dios le puso a Abraham, ¿no? Fue una prueba y pues Dios quedó contento porque Abraham ahí demostró su fe. Y actualmente Abraham, aparte de conocerlo como el principal patriarca del pueblo de Dios, también lo conocemos como el padre de la fe. Cuando ustedes les pregunten quién es el padre de la fe, ustedes tienen que contestar Abraham. Abraham es el padre de nuestra fe por toda esta trayectoria, por todo este amor a Dios, por toda esta confianza, por esa fe grande que siempre demostró a Dios, ¿verdad? Bueno, ya después, en esa descendencia de Abraham, pues de ahí nació Jesús, ¿verdad? Jesús viene de Jesucristo, Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios, viene de esa descendencia de Abraham y ya pues de ahí venimos todos nosotros, ¿no? Todos nosotros descendemos también de Abraham, ¿no? Es nuestro patriarca, ¿no? Bueno, dice en un texto bíblico que es Gálatas 3, capítulo 3, versículo 29, dice, el que pertenece a Cristo, el heredero de las promesas que Dios ha hecho a Abraham. O sea,
Cristo es también descendiente de Abraham, ¿ok? Bueno, entonces, por eso Dios, por esa comunicación, por ese contacto, por todo lo que Dios vivió con Abraham, pues Dios considera a Abraham como su amigo. Fíjense que en la palabra de Dios en la Biblia solamente cuando Dios se refiere a un amigo, lo menciona 3 veces. Y al único que menciona como su amigo, al único que Dios reconoce como su amigo en su palabra, en la Biblia, es Abraham. Y en 3 textos menciona Dios que Abraham es su amigo. De nadie más dice Dios ser amigos, así es nuestro Padre, nos ama, nos quiere, pero al que reconoce así en su palabra como amigo es Abraham. Y a continuación vamos a leer un texto bíblico que es Isaías 41, 8, capítulo 41, versículo 8, que dice: Pero tú, Israel, eres mi siervo, tú eres mi elegido, pueblo de Jacob, raza de Abraham, mi amigo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí dice, pero tú, Israel, cuando en la Biblia cuando Dios se refiere a Israel, se refiere a todo su pueblo, a todos nosotros. Cuando escuchemos, así como en este caso que dice, pero tú, Israel, nos está diciendo, pero ustedes, o sea, mi pueblo, son mis siervos, somos sus servidores, somos sus elegidos, pueblo de Jacob. Acuérdense que Jacob fue el nieto de Abraham, a quien también prometió esa descendencia. Raza de Abraham, ahí lo menciona, somos hijos, somos descendientes de Abraham, mi amigo. Ahí donde Dios confirma que Abraham es su amigo. Y lo menciona en este texto y en otros 2 textos que también ahí por WhatsApp se los voy a dar por si los quieren leer, ¿no? Entonces, fíjense qué hermoso es que Dios te diga mi amigo. Imagínense que Dios les diga a ustedes, es mi amigo. Qué bonito, ¿verdad? Y Abraham se lo dice, aquí en su palabra se lo dice, Abraham, mi amigo. Por eso yo les hacía la primera pregunta al inicio, ¿te consideras amigo de Jesús? ¿Te consideras amigo de Dios? Y con la experiencia que yo tengo de estas 3 preguntas, en la que más las personas levantan la mano es en esa. Cuando yo pregunto, ¿te consideras discípulo? Pues algunos levantan la mano, otros no, otros lo dudan, no lo levantan. ¿Te consideras un servidor de Jesús? También algunos dudan, otros sí, seguros levantan su mano. Pero cuando yo les pregunto, ¿te consideras amigo de Jesús? Y a lo mejor también es el caso de ustedes. Ya ahorita pusieron sí o no, ya no se vale borrar, ya si pusieron sí o no, así lo dejan, pero la mayoría pone sí y tal vez todos ustedes pusieron sí. ¿Te consideras amigo de Jesús? Casi todo el mundo levanta su mano y dicen sí, yo soy amigo de Jesús. Y qué bonito que tú te consideres amigo de Jesús, pero vamos a definir un poquito lo que es la amistad. Fíjense bien. Amistad es una relación mutua, o sea, es cuando hay una relación entre 2 personas. Ustedes, pues me imagino que tienen algunos amigos, dentro de su familia, pues también hay familiares a quienes consideran amigos, y como lo dije ahorita, o sea, muchos también se consideran amigos de Jesús. O sea, si cuando existe esa relación entre 2 personas, ahí se considera que existe una amistad, ¿verdad? Para que sea amistad, para que esta relación de 2 personas se considere amistad, pues tiene que haber un amor recíproco, ¿no? Amor de aquí para allá y de allá para acá. Tenemos que dar amor a mi amigo y tenemos que recibir amor de nuestro amigo, ¿verdad? Y sin interés, o sea, no, yo te amo porque me prestas tus juguetes, no. O sea, no debe de haber interés, es un amor recíproco,
de aquí para allá, de allá para acá y sin interés de nada. Es un amor que nace del corazón, ¿verdad? Es ayudar al amigo, es recibir ayuda al amigo en todos los aspectos, ¿no? Es ayudar a que él se supere, él me va a ayudar a que yo me supere. Yo voy a desear lo mejor para él va a desear lo mejor para mí. Y muchas veces me va a corregir o yo lo voy a corregir y nadie nos vamos a sentir mal porque sabemos que todo lo que mi amigo me dice o todo lo que yo le digo a un gran amigo es por su bien. Es buscando su bien, es buscando su felicidad y así es Jesús. Jesús, Dios siempre busca nuestra felicidad y por eso siempre nos da consejos, siempre nos corrige, siempre nos guía, ¿verdad? Nos guía, ¿por qué? Porque Él busca nuestra felicidad, ¿verdad? Así como con Abraham. Con Abraham siempre Dios lo guió y Abraham se dejó guiar por Dios. Él escuchaba los consejos de Dios y los obedecía. Y a pesar de esta prueba tan difícil que le puso, él él accedió a esta prueba, ¿no? Entonces, entonces, pues ahí demostró ese amor por Dios, ahí demostró su amistad, ¿verdad? Y así es Jesús y Dios con nosotros. Siempre, siempre va a buscar pues nuestro bien y nuestra felicidad, ¿verdad? Entonces tenemos que confiar en Él, tenemos que creer en Él y tenemos que ser fieles a Él, ¿no? Y así es con nuestros amigos, ¿verdad? Siempre vamos a buscar el bien de nuestro amigo, a consecuencia de todo, pues siempre vamos a buscar que nuestros amigos estén bien y sean felices, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo podemos saber si en realidad, o sea, nosotros podemos considerarnos amigos de Jesús, podemos considerarnos amigos de Dios, pero ¿cómo podemos saber si Él nos considera a nosotros su amigo? Así como consideró a Abraham su amigo, ¿por qué creen ustedes que lo consideró? Pues como les digo, porque Abraham con sus acciones, con su obediencia, con su amor, confiaba en Dios y tenía fe en Dios, esperanza en Dios, y Dios se daba cuenta de eso, lo percibía y por eso, de hecho, lo puso a prueba, como ya lo hemos platicado, lo puso a prueba y Dios se dio cuenta de su fe grande de Abraham, de su amor por Dios y lo consideró su amigo. Ahora, nosotros cómo podemos considerar que Jesús, que Dios nos considera amigos. Bueno, vamos a otro texto bíblico que es Juan 15, capítulo 15, versículo 14 al 15. Juan capítulo 15, versículo 14 al 15. Y dice, y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi padre. Voy a repetirlo. Y son ustedes mis amigos si cumplen lo que les mando. Ya no les llamo servidores porque un servidor no sabe lo que hace su patrón. Los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que aprendí de mi Padre. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí dice Jesús que nos considera amigos cuando cumplimos todo lo que nos ha mandado, ¿verdad? Ejemplo, están los 10 mandamientos. Si nosotros cumplimos con los 10 mandamientos, pues Jesús nos considera su amigo. Cuando ya desobedecemos, es cuando Él ya no considera que somos su amigo. O sea, somos sus hijos, siempre vamos a ser sus hijos y nos va a perdonar y nos va a escuchar, nos va a aconsejar, pero cuando realmente nos considera amigos, así como lo hizo con Abraham, que lo considera su amigo y lo mencionó en su palabra, que Abraham era su amigo,
es cuando cumplamos sus mandamientos, cuando hagamos obras de misericordia. Él nos enseñó también que debemos de hacer obras de misericordia. Nos pide que hagamos obras de misericordia, darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle casa al peregrino, dar un buen consejo a quien lo necesita, hacer una corrección a quien lo necesita, visitar a los enfermos. O sea, cuando nosotros hacemos eso con nuestro prójimo y cuando cumplimos los mandamientos, Jesús nos considera su amigo. En el momento que nosotros rompemos y desobedecemos, pues ya Él se entristece y seguimos siendo sus hijos, nos va a perdonar, pero ya se entristece porque no estamos cumpliendo con lo que Él nos indica. Así como con Abraham, Abraham cumplió todo lo que Dios le pedía, hasta lo más difícil que iba a ser ese momento de sacrificar a su hijo, pero él estaba dispuesto a hacerlo por la obediencia, por su fe grande a Dios, ¿verdad? Y era una prueba, simplemente fue una prueba porque finalmente Dios no iba a permitir que sacrificara a su hijo, ¿verdad? Pero era una prueba para saber qué tanto Abraham amaba a Dios, y qué tanto confiaba en él y qué tanto lo obedecía, ¿no? Y qué tan grande era su fe. Igual con nosotros, ¿verdad? Entonces, si nosotros cumplimos los mandamientos, además, y Jesús lo redujo a dos, solamente dice Jesús, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si amamos a Dios sobre todo y nos amamos al prójimo como nos amamos nosotros mismos, o sea, porque alguien que ama pues no miente, alguien que ama no roba, alguien que ama no tiene malos pensamientos, alguien que ama obedece a sus padres, alguien que está lleno de amor, alguien que está lleno de Dios, que tiene a Jesús, a Dios en su corazón, pues cumple con todo esto, ¿verdad? Y de esa forma Jesús nos va a considerar su amigo. Entonces eso es nomás para analizarlo, es nomás para reflexionarlo, es para ponerse a pensar y decir en qué estoy fallando, qué tengo que corregir. Yo sí quiero ser amigo de Jesús. Diosito, hay que estar en oración con Él, todo el tiempo hay que estar en oración con Él y pidiéndole, así como Abraham le pedía a Dios que Él quería ser padre, como Abraham siempre le pidió a Dios y siempre confió en Dios. Y pasaron los años, pero algo que se puede decir que es imposible se convirtió en una realidad porque Dios nos escucha y, y nos concede, ¿no? Nos concede Dios. Bueno, entonces vamos a reflexionarlo. Ustedes hoy en su oración nocturna, antes de dormir, cuando hagan una oración, reflexionen en todo lo que hemos platicado de Abraham, reflexionen todo lo que hemos escuchado en este encuentro y vean si están cumpliendo ustedes con lo que nos pide Dios, ¿verdad? Si hemos cumplido con los mandamientos, si hemos hecho obras de misericordia, cómo nos hemos comportado ante el prójimo. Y el prójimo es, o sea, sus papás, sus hermanos, sus vecinos, sus compañeros de escuela, ellos son el prójimo. El que está cerca de nosotros es el prójimo. Hay que analizar y hay que reflexionar cómo nos hemos comportado ante ellos y ver en qué la estamos regando y comprometernos a corregir esos errores que hemos estado cometiendo, ¿verdad? Entonces, bueno, de esta manera terminamos. Vamos a dejarles una dinámica para que hagan en su casa. La tarea de esta semana va a ser la siguiente: contestar esas 3 preguntas que hicimos al inicio, contestar sí y por qué sí, no y por qué no en cada una de las preguntas. Y aparte vamos a hacer esta sopa de letras. Esta sopa de letras es sobre Abraham, vienen ahí unas palabras relacionadas con todo lo que hemos estado platicando el día de hoy. Entonces llenan esta sopa de letras, me mandan su foto, hacen las 3 preguntas, me mandan su foto, le ponen ahí su nombre a cada trabajo para yo identificarlos y saber que cumplieron. Okay. Vamos a los avisos. Avisos de esta semana.
Como les comentaba hace rato en la tarde, vamos a manejar así las clases, los encuentros van a ser grabados, ustedes los van a ver en su casa y nada más van a mandarme a mí la tarea que yo les pida, como esta semana, sería las 3 preguntas y la sopa de letras. Ok, punto uno. Punto dos, acuérdense que ya tienen que asistir a misa los domingos. Los domingos tienen que asistir a misa y mandarme una foto. Si es misa presencial, o sea, que ahí, o igual tomarse una foto en la parroquia cuando llegan y mandármela, o igual que les firme ahí un comprobante ahí la gente que los recibe al entrar a misa, les dicen, no, no traigo mi pasaporte, pero me puede firmar aquí de que asistí a misa y me lo mandan en foto. O igual una foto de que están escuchando la misa por algún medio, ¿verdad? Por Facebook, por YouTube. Acuérdense que la van a escuchar en la página que se llama Arquidiócesis de Tijuana. Hay misa a las 10, a las 12 del día y creo que a las 6 de la tarde. Hay que checar bien los horarios, pero creo que esos son. Y si la están viendo en la tele, en su teléfono, en la computadora, pues me mandan una foto, pero tienen que estar viendo, escuchando y viviendo la misa. O sea, no van a estar jugando y escuchando la misa, no, como si estuvieran en el templo, ¿ok? Ahí acompañados de sus papás, todos participando en la misa del domingo, ¿verdad? Otro, que sus papás tienen que asistir a un taller, ya les mandé la lista de opciones. Ahí por WhatsApp, ustedes nada más, ahí vienen el nombre del taller, quién lo imparte, el día, la hora. Ustedes chequen cuál se les acomoda más y pueden marcarle a las personas y ver cuál va a ser el procedimiento para tomar el taller. O igual pueden hacer llegar la pregunta ahí también por el grupo de WhatsApp y yo les ayudo a darle la información, ¿verdad? Bueno, estos son los avisos de esta semana. Estaba programada una junta con papá la semana que entra. Ya no va a ser necesario. Ya la reunión que tuvimos hoy, en la que participaron sus papás, pues ya en donde les di toda la información, esa información se las tenía que haber dado la semana que entra, pues ya la adelantamos, ya no es necesario. Ya la semana que entra igual preparo el tema y se los envío grabado. Cualquier duda, pues me la hacen me la hacen llegar por WhatsApp y por ahí se las resuelvo, ¿ok? Estamos en contacto, me pueden marcar por teléfono, ahí tienen mi número de WhatsApp, ahí tienen mi teléfono. Las tareas me las tienen que mandar a mi WhatsApp personal, ¿ok? Al WhatsApp personal me mandan las tareas, ya yo las voy revisando y les voy haciendo ahí un archivito de cada uno de ustedes. Esa va a ser la forma de calificarlos. Ya la semana que entra también, acuérdense que tienen que estar preparados con su cuaderno, lápiz, pluma, su libro, su Biblia. Y la semana que entra les encargo que tengan el rosario de niños porque al final vamos a hacer el rosario, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Parece que ya es todo, ¿ok? Entonces, bueno, pasamos a la oración final, muchachos. Ya para despedirnos, ya para finalizar este encuentro. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por este regalo, por este inicio de catequesis. Te doy gracias y te pido que me ayudes a guiar a estos niños que me has encomendados, a llevarlos a tu encuentro, a que te conozcan más, a que se enamoren más de ti, a que conozcan más de su fe, que conozcan más de su iglesia, que conozcan más del catolicismo, pero principalmente, Señor, que conozcan más de ti y de tu amor, que sepan ellos cuánto los amas. Y te damos gracias por acompañarnos, te pedimos que nos guíes, que bendigas a todas nuestras familias y que la próxima semana nuevamente nos acompañes en esta reunión que semana a semana vamos a tener. Te damos gracias, Señor. Cuídanos, protégenos, guíanos, inspíranos y derrama sobre nosotros tus dones, tu Espíritu Santo, para siempre saber tomar el camino correcto y las decisiones adecuadas. Te damos gracias, Señor, y te pedimos nuevamente por todas las personas que están enfermitas, cualquier tipo de enfermedad, especialmente las que padecen este virus del COVID, y te pedimos que sigas fortaleciendo a todo el sector médico que está al frente en esta gran batalla. Sígueles acompañando y derramando tus dones sobre ellos para que salgan adelante en toda esta situación. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Muchas gracias, niños. Un fuerte abrazo, un fuerte abrazo hasta sus casas. Un saludo a sus papás. Siguen echándole ganas ahí a sus clases, a la escuela y apoyando en casa en todo lo que sea necesario a sus papás, ¿verdad? Sean servidores con los demás, así como nos lo pide Dios. Gracias, nos vemos la próxima semana. Bye bye.